Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a estas charlas desde el corazón y la razón, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la vida, bienvenidos a Tengo un mensaje para ti. Hemos hablado mucho, largo y tendido, sobre política, sobre sociedad, sobre derechos humanos, sobre corrupción. Sobre corrupción, qué tema más difícil de tratar. Es un tema que no solamente nos atañe a nosotros, sino al mundo entero, porque en todos los países está presente. Es como una gran plaga que se ha extendido por todo el planeta y en consecuencia, como plaga que es, va devorando y asolando a las sociedades. Aquí, en nuestro país, no hay día que nos salte un caso diferente de corrupción. Es que es muy larga la lista y muy extensa, mucho más aún los involucrados, los presuntos imputados en casos de corrupción. Realmente estamos gastando muchísimo dinero en justicia. Y hablando de justicia, a mí no me parece justo que toda esta gente, que hay pruebas fehacientes de su malversación, de su corrupción, de su blanqueo, de su prevaricación. Es que son tantos los sinónimos y tan amplios. Realmente el espectro es amplísimo. Y sin embargo, pasa el tiempo, mucho tiempo. Investigación va, investigación viene, fianzas multimillonarias que se pagan y que solamente ellos pueden pagar, evidentemente. Y la justicia se va dilatando en el tiempo. Los magistrados se van sucediendo unos a otros. Como la justicia está adscrita, digamos, al Poder Ejecutivo y Legislativo de este país, al gobierno, pues los personajes que la llevan adelante van y vienen. Y yo creo que podríamos decir, prácticamente asegurar, de que está siendo manipulada. Manipulada no quiere decir que está condicionando el dictamen de determinado juez, no. Simplemente quiere decir que se juegan dentro de los parámetros aparentemente legales, utilizando todas las herramientas que hay en las posibilidades desde la ley, para dilatar en el tiempo los veredictos, los juicios. Y lo que significa dilatar en el tiempo significa que pueden llegar a ser hasta desechados, desestimados, porque las causas ya han caducado. Sin embargo, estamos hablando de personajes reconocidos dentro del ámbito nacional que se han visto involucrados en diferentes casos de corrupción, como por ejemplo el caso de la Púnica, Granados, los ERE fraudulentos, NOS, hay un sinfín de causas, Bárcenas, tarjetas Black, contabilidad B, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esto, pero ahora vamos a hablar de esto mismo en cuanto a la justicia. La justicia no está, digamos, actuando todo lo celerosa posible para poder esclarecer los hechos y para poder dictar sentencia y juicio y castigo, ¿no? Entonces, esto se va estirando. Hoy en las noticias, una vez más, digo una vez más porque no es el primer caso, ya he escuchado varios. Un hombre, creo que de 24 años o así, cuando era joven encontró una tarjeta de crédito y gastó de la misma 80 euros. Pasaron muchos años, muchísimos. Su causa aparentemente no ha caducado. Esta persona, hoy por hoy, es una persona de bien, es un hombre que tiene una familia, que tiene un trabajo decente, tiene trabajo, y ya estamos diciendo muchísimo, el hecho de que tenga trabajo.
Y de repente le llega la ley con todo su peso y ala, por 80 euros que gastó, va preso 5 años. Justicia, igualdad para todos. Yo digo una cosa, los millones que se han ido volando a los paraísos fiscales, la malversación, la prevaricación, blanqueo de capitales, ese enriquecimiento que ha habido, ese fraude que ha habido, esa desviación de dineros públicos, ¿no se castigan? ¿O es que pasa que la ley responde de acuerdo al estatus de los ciudadanos? No, no puede ser. La ley es una sola. Si este hombre que gastó de una tarjeta que ha encontrado 80 euros, han pasado una decena de años y es castigado con cárcel por 5 años. Todos estos nombres famosos que van y vienen y entran de la cárcel y salen de la cárcel como si fueran ya prácticamente amos y señores. Bárcenas, en las últimas elecciones de diciembre, lo fotografiaron constituyendo una mesa electoral. ¿Es legal eso? Como ciudadano sí que tiene derecho, pero que es que esa persona está cumpliendo una pena o está en un proceso de ello. Granados entra y sale, González también, Blesa, y no pasa nada. ¿Qué está pasando con la justicia? ¿A dónde quedó? Es sorda, ciega y muda en algunos casos. En otros no, en otros cae con todo el peso de su ley. Depende los orígenes o a quien convenga. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, no. Pero sí en algunos casos específicos con la cadena perpetua. Defraudar a una nación, defraudar a un Estado, debería tener un rigor mucho más fuerte, mucho más potente, ¿no? Como que sea educativo. Sin embargo, esta gente va a la cárcel, o visita la cárcel, podríamos decir, pero goza de determinados lujos que el resto de los presos no. Yo es que realmente alucino muchas veces con todas estas cosas, porque en un Estado de Derecho todos los ciudadanos son iguales, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. Entonces es normal que la gran mayoría de la ciudadanía esté desencantada, que presente y muestre una desilusión total hacia el sistema, porque no se sienten respaldados por el sistema, no se sienten representados ni defendidos. Si no se aplican constitucionalmente las leyes como deben de ser, si para unos puede tener unos matices y para otros matices más oscuros, pues a eso no se le llama justicia. La justicia debe ser implementada para todos de forma igual. Todos gozamos de derechos humanos y fundamentales, y responsabilidades y obligaciones como personas que somos, como sociedad que constituimos. Y la responsabilidad también es igual para todos, es equitativa. Pero aparentemente se ha desvirtuado un poco lo que podríamos hablar en cuanto a la justicia, ¿no? Los regímenes dictatoriales ejecutan la justicia de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su gusto y gana. Pero estamos hablando de sistemas represivos, de sistemas oligarcas, de sistemas feudales, podríamos decirlo. Pero en este caso, nosotros tenemos un sistema democrático, monárquico democrático. Y entonces, si los ciudadanos no acatan determinadas responsabilidades
si no ejercen determinados responsabilidades, no ejercen determinados derechos, no se los puede culpar, porque realmente están siendo traicionados en su esencia como personas. De ahí que hoy por hoy, y estando atravesando la difícil situación que estamos atravesando en esta sociedad, en lo referente a lo que es el hambre, la miseria, hay un 30% de niños que están por debajo del nivel de pobreza, pero nadie se ocupa de ello. Hay casi 5 millones de desempleados, hay desahuciados, hay una larga lista de personas que han preferido abandonar este mundo, suicidándose, ante el desahucio, ante perder la dignidad como personas y como seres humanos que han sido traicionados. Es muy triste todo eso. Es muy triste estar en los hospitales, yo estuve en uno hoy, y ver que los empleados, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, están luchando a brazo partido por poder cumplir con su vocación de solidaridad, de servicio al enfermo, porque claro, los que van a los enfermos son personas que van porque lo necesitan, no van a pasar el rato. Y realmente cuentan con muy pocos medios. Los medios son muy escasos, muy restringidos. Y claro, la gente por supuesto que protesta. ¿Cómo no va a protestar? Si están intentando utilizar un servicio que lo necesitan porque es una necesidad, no es un lujo, y están recibiendo un mal servicio o la negación de un servicio. Y es un derecho, es uno de los derechos constitucionales y no es gratuita. Vuelvo a insistir, la sanidad en este país no es gratuita. Todos los que trabajamos en algún momento, que tuvimos la fortuna de tener un trabajo, pues hemos aportado, todos aportamos para el sistema de salud. De la misma manera que aportamos para el desempleo y que también han sido recortados. ¿Por qué? Porque generaron determinados derechos para acceder al paro, pero resulta que ahora pues lo van restringiendo. Me refiero a lo que se percibe en dinero, a las prestaciones. Si trabajamos durante X cantidad de tiempo y generamos X cantidad de tiempo de derecho al paro y nos hacen un prorrateo de los últimos meses en los que hemos trabajado y nos dan, vamos a ponernos en un caso hipotético que son los menos, ¿no? Nos dan 1.200 euros al mes. Pues no vamos a cobrar los 1.200 euros al mes si tenemos derecho a los 2 años de paro. No. Cada mes, a partir de los 6 primeros meses, cobramos 1.200, sí. Si tenemos hijos, si tenemos responsabilidades, porque no es muy fácil cobrar eso como prestación. Pero después lo bajan. De 1.200 baja a 1.000 y de 1.000 baja a 900. O sea que acabas cobrando lo que tú te pagaste, porque el paro me lo pago yo cuando estoy trabajando, contribuyo con mi propio dinero que me estoy ganando, pero no cobro lo que me pertenece, me lo van recortando. Las tijeras afiladas, afiladísimas, de la derecha. Esa derecha que cuenta con votos de los trabajadores, cosa que yo nunca voy a entender, porque sabido es que la derecha puede ser represora, quizás la parte de los trabajadores, el sector de los trabajadores que vota derecha es porque le gusta eso, la imposición, la falta de derechos, la falta de libertades, la opresión. Hay gente que es masoquista, ¿qué vamos a hacer? Todos no somos perfectos, todos tenemos defectos. No es que sea un defecto, es que es una falta de coordinación, de raciocinio, ¿no? De
de ver lo que realmente es. Estoy hablando de todo esto porque considero que este sistema, que este hoy que estamos viviendo, viene de muy atrás. No es de ayer, ni del año pasado, ni del otro año, no. Es algo que fue gestándose poco a poco. Es como una planta que se plantó una semilla y que fue creciendo, fue germinando poco a poco y se va erigiendo en un gran árbol. Ojo, que hay robles que aguantan muchísimos años, que son fuertes. No podemos permitir que ni la injusticia, ni la insolidaridad, ni los problemas del desempleo, los problemas sociales, se erijan en un gran roble. No, porque entonces acabaremos siendo totalmente una sociedad sometida y precaria. Ya somos precarias. Cuando se habla de florecimiento de la economía, de que este país ha salido de la crisis, a ver, es que hasta un ciego se da cuenta de que están mintiendo, de que están falseando los datos, de que están falseando la realidad, porque se nota en las calles. A ver, uno va por las calles y está viendo los mendigos, las personas que están hurgando en los contenedores. Si vas por la noche, a mí me da mucha tristeza ver cómo personas tanto ancianas como jóvenes o niños se acomodan en los portales de las entidades bancarias o de los comercios o en cualquier hueco que encuentran para dormir. Hay una señora eh, en la Gran Vía, y creo, en la Gran Vía estoy hablando de Barcelona, ¿no? Creo que a la altura de Tetuán, por ahí, que lleva años durmiendo y viviendo en el banco de una plaza. Llueve, caigan rayos, centellas, haya un sol radiante. Esa señora está ahí, vive ahí. Tiene un carrito de estos tipos de supermercado hasta arriba de cosas que irá juntando de los contenedores, evidentemente. Tiene hasta un paraguas, cuando llueve pues lo abre. Y nadie hace nada. Un Estado no puede permitir, menos un Estado que se supone que se encuentra en el primer mundo. No puede permitir que una persona malviva de esa manera. Sin embargo, lo veo en las redes sociales, cuando hablamos así de este tipo de cosas, o cuando yo digo con voz fuerte y clara que la necesidad que tenemos de cambiar este país, de cambiarlo, pero de cambiarlo de verdad, no de volcarnos a las promesas de cambio de los partidos tradicionales que lo único que hacen es engañarnos, engatusarnos, mentirnos, pasarnos gato por liebre. Hay mucha gente que yo creo o están pagados por los partidos tradicionales, específicamente por la derecha, para detractar, abolir, insultar, agredir, inventar, difamar, que es muy de su estilo esto, o de lo contrario, esas personas carecen de solidaridad, de aspiraciones y de ilusión en la vida, porque la vida no es solamente trabajar, ni todo en la vida es el dinero. La vida es muy bonita, hay muchísimas cosas hermosas que realmente tenemos que disfrutar de la vida. La familia, que es la base de una sociedad, la principal. Los hijos, los nietos. Y dada la situación de precariedad y de escasez que esta sociedad está viviendo, pues no podemos disfrutar de nada. Entonces la ilusión se nos ha ido allá mismo. Hemos perdido la ilusión. Hemos perdido las esperanzas, las aspiraciones, las ganas. Y tenemos que recuperarlas. Porque vida hay una sola. Y lo que queremos para nosotros tenemos que quererlo para los demás. Todo regresa en este mundo. Está muy en boga hoy el karma, hablar sobre el karma, hablar sobre diferentes técnicas de sanación espiritual y emocional. Y va muy bien. Van muy bien porque logran recuperar esa paz interior,
y esas ganas de ayudar, de poner el hombro al prójimo, no es dando limosnas. No queremos limosnas, ninguna sociedad quiere limosnas. Queremos soluciones, pero soluciones radicales. Soluciones así como un cirujano cuando va al quirófano y tiene ante sí un tumor. Y lo que tiene que hacer es limpiar muy bien todos los alrededores y quitarlo de raíz, para que no queden secuelas y no se vuelva a reproducir. Pues en esta enfermedad, en esta sociedad enferma, cuyo cáncer se llama precariedad, miseria, hambre, desempleo, injusticia, es lo que hay que hacer. Un gran cirujano que arranque de cuajo ese tumor y que le quite todas sus raíces posibles para que no vuelva a aparecer, para que no vuelva a enfermarnos. No sé si soy muy drástica o no, simplemente estoy emitiendo mi opinión. Como ser humano tengo derecho a hacerlo, yo y todo el mundo, respetando la opinión ajena, respetando lo que es la afiliación política o religiosa del prójimo. Mis derechos acaban donde comienzan los de los demás, desde el respeto, siempre desde el respeto. El hecho de insultar, cuando una persona insulta, es porque no tiene bases fundamentadas para explicar nada, ni para afirmar lo que es su posición. Es como un niño que le da una pataleta. Le da una pataleta porque no puede lograr hacer lo que quiere. Entonces el niño grita y patalea. Y los adultos, como no nos podemos parar a gritar y a patalear porque es muy feo, hay muchos que lo que hacen es detractar, insultar, agredir de boca, inventar. Y eso está muy feo. Dentro de la educación y del respeto, todo es posible. Como en una pareja. Cuando una pareja pierde el respeto, pues ha perdido todo. Esa pareja se va al garete. El respeto ante todo. Que yo soy de Podemos y usted es del PP. Pues muy bien, lo felicito. Supongo que tendrá su porqué. Porque vivirá en una casa de propiedad suya, cómoda, con todas las comodidades, con todos los adelantos, porque seguramente recibirá un salario muy bien fundamentado, o una pensión muy jugosa, o tendrá una renta. A ver, que estará bien, y me parece perfecto que de su posición diga, bueno, pues eso es del PP, porque le temo a esta gente que venga y me saquen las cosas, que no es así, porque la derecha lo que ha querido hacer justamente es sembrar el miedo en las clases altas de la sociedad, diciéndole, es que tú tienes 2 casas, pues te van a sacar una, y no es así, no le van a sacar nada, simplemente van a adecuar los impuestos que pagamos toda la población de acuerdo a los ingresos que tenga cada uno. Eso me parece muy solidario y aparte bastante normal, porque el Estado lo financiamos todos y todos debemos aportar, pero dentro de nuestras posibilidades, no como hasta ahora, que los impuestos hacia la masa de la población han sido incrementados de forma notoria y se ha favorecido con una rebaja de impuestos a las clases altas y poderosas, que es lo mismo que está prometiendo el señor Mariano Rajoy hoy por hoy. Confianza, un gobierno de confianza. Ese es el último eslogan que utiliza el PP, de confianza, confianza, confianza que van a necesitar muchos de los del PP, mucha fianza. Pero ¿cómo podemos confiar en quienes nos han robado la dignidad, nos han robado los derechos, nos han robado el futuro? Y en muchos casos nos han robado los hijos que han tenido que viajar lejos para poder buscar su porvenir. ¿Cómo podemos confiar en quienes están acusados de malversación, de prevaricación, de corrupción, de blanqueo? A ver, es que no estamos hablando de cosas buenas, bonitas y buenas, ¿eh?
Estamos hablando de delitos graves, muy graves. Se puede confiar. ¿Usted confiaría su casa, le daría la llave de su casa a un ladrón? No, usted pone alarmas y 7 candados. Y yo hago lo mismo, claro, evidentemente. No hay que confundir libertad con libertinaje. La libertad es un bien muy preciado, que hay que guardarlo y mimarlo para no perderlo. El libertinaje lleva a otros horizontes más variados, como por ejemplo la corrupción. La corrupción escandalosa que se está viviendo en este país y en el resto del mundo. Corrupción hay en Brasil, hay en Argentina, hay en Uruguay, también la hay en Estados Unidos, menos, pero la hay. En Europa, en todos los países hay corrupción. Pero es que hay que acabar con la corrupción antes de que ella acabe con los pueblos. El abuso de poder. El abuso de poder es escandaloso. Y el abuso de poder es típico de aquellas sociedades que están regidos por sistemas oligarcas, represores, dictatoriales, como en el caso de Venezuela, por ejemplo. Porque, a ver, si hablamos de dictadura, no estamos hablando de derecha. Sí, sí que las hay, y las hubo y las habrá seguramente, lamentablemente. Pero en la izquierda también hay dictaduras. En países democráticos, la voluntad de las personas, la mayoría, va a misa, se respeta. Equivocada o no, esté de acuerdo o no. A ver, yo voto Podemos, usted vota al PP. Gana el PP, pues yo calladita la boca, lo acepto. Lo mismo tiene que pasar en su caso, que es del PSOE. Pues bien, lo que pasa que a mí el PSOE hoy por hoy no me merece mucha confianza. No me merece confianza porque un partido que se dice que es socialista, que es más afín a la izquierda, se vuelque a la derecha y cargue contra la izquierda, pues no me parece a mí que sea muy legal. Legal hablando de lealtad, hablando de principios. Los principios es otro gran tema. La calidad humana, la fraternidad, la solidaridad no existe. En esta sociedad no existe. Y tenemos que cambiar. Somos un país grande, generoso. Somos una sociedad que podemos ufanarnos de ser solidaria. Porque cualquier catástrofe que ocurre en cualquier punto de la geografía del país, la sociedad responde. Responde de la mejor manera. Yo he visto muchos casos de personas que se han volcado con la desgracia de determinadas familias. Quiere decir que está dentro de nosotros, está germinando ese bichito de solidaridad, está aflorando, tenemos que dejarlo salir del todo. Pero lo que no podemos es seguir viviendo en la intemperancia, ni en la miseria ni en la precariedad. Mientras exista eso, esta sociedad seguirá siendo sometida, no tendrá sueños ni tendrá futuro. Entonces, de cara al 26 de junio, hay mucha gente que dice yo no voy a ir a votar, porque ya voté y mira lo que hicieron con mi voto. No, hay que ir a votar. Hay que asumir el derecho y la obligación de expresar nuestra voluntad. Tenemos que ir en masa, más que en diciembre. Si hay 35 millones de convocados a votar, pues que haya 35 millones de votos coherentes. Y vamos a acabar con las mentiras, y vamos a acabar con las amenazas. Vamos a acabar con la represión y con todos esos montajes que hacen, que arman los partidos políticos tradicionales, por decirlo de alguna manera elegante, para dominarnos, para engañarnos y para distraer nuestra atención de las cosas que realmente importan. ¿Qué es lo que importa esencialmente? Pues el bienestar de las personas. Ese estado de bienestar que 4 años gobernando el señor Rajoy lo borró de un plumazo. ¡Hala! El estado de bienestar que lo absorbieron ellos como
como si fueran una aspiradora, lo succionaron todos para sí. No, todos tenemos derecho a eso. Todos tenemos derecho, constitucionalmente hablando, por la Constitución que nos rige y nos gobierna, a un techo, a salud, a un trabajo digno, en condiciones dignas, a tener un salario digno, acorde a nuestras funciones. Tenemos derecho a retirarnos y tener una jubilación digna, a que nuestros hijos sean educados y se formen. Tenemos derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria. Tenemos derecho a la vida y tenemos que defenderlo. Y la única herramienta con la que contamos es ir a emitir nuestro voto con coherencia, con memoria, recordando todos y cada uno de los casos de corrupción, todas y cada una de las víctimas de esta sociedad, de este gobierno, recordando que nos han defraudado, que nos han mentido, que muchos han perdido sus casas, que muchos hemos perdido el derecho a trabajar, que muchos desempleados de larga duración no tienen ingreso. Tenemos que luchar por nosotros, porque lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Tenemos que apostar por un cambio. Los cambios asustan, las cosas nuevas asustan, porque el ser humano por naturaleza es asustadizo, y de ello se valen los partidos, como el PP, por ejemplo, incentivando, agrandando, sembrando más miedo y más temor. ¿Para qué? Para ganar ellos, evidentemente. Cuando inventan, hacen algún montaje, falsifican algún documento en contra de algún partido, no sé si les suena conocido, pero a mí sí, 2 veces, el señor Inda, digo señor porque periodista no lo considero periodista, presentó documentos que fueron probados de que son falsos. No sé qué hace todavía que no ha sido juzgado por ello, porque falsificación de documentos es un delito y grave. Esos montajes están destinados a crear discordia, a sembrar miedo, sembrar temor, y a que la sociedad se siga desmembrando. Ya se desmembraron las familias gracias al éxodo de los jóvenes que han debido traspasar fronteras, coger aviones, autobuses o trenes, depende de donde hayan elegido probar suerte en este mundo tan ancho y generoso. Ahora ya se desmembraron las familias, se desarticularon los vínculos, pues ahora seguirán requebrajando el país. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Es la herramienta que utilizan los partidos de derecha, los partidos que les gusta ponerle la bota encima a la gente, dominarlos, para gobernarlos mejor. Los esclavizan, le quitan sus derechos, les quitan sus aspiraciones, los empobrecen, y luego que lograron esto, los dividen causando caos. Por un lado les dan circo, pan y agua para el pueblo, para que se diviertan y se olviden de las cosas realmente que importan. Y una sociedad dividida es mucho más manejable, es mucho más fácil de manejar y de gobernar. Es una sociedad sumisa, es una sociedad que es lo contrario a lo que supuso en su momento la Revolución Francesa. El pueblo francés es un ejemplo siempre de lucha. Se rebela y lucha por sus derechos, lo está haciendo ahora, por la reforma laboral. Y yo los aplaudo, realmente dan orgullo y dan ejemplo a seguir si queremos luchar. No podemos quedarnos sentados, nadie lo va a hacer por nosotros. El 26 de junio, anímese. Yo sé que está muy cómodo en su casa, que es un domingo y hay que pasarlo en familia, si es que su hijo no se fue al extranjero, o su hermana, o su padre, o algún amigo muy querido. Hay que levantarse del sofá e ir a votar. Votar por el cambio. Votar por la ilusión de un futuro mejor, prometedor, recuperando los derechos de las personas,
recuperando la estimación, recuperando el techo, la educación, la sanidad, recuperando la sociedad, recuperando al país, dinamizando el país, haciéndolo crecer y que sea más grande. Cambiemos por el bien de todos. Ya lo viejo y conocido, que es PP, PSOE, de sobra lo conocemos. Demasiado bien quizás. Es hora de probar el cambio. El 26 de junio vamos a votar en masa por el bienestar de todos, porque todos nos merecemos un futuro mejor. Nuestros hijos se merecen un futuro mejor. No sé si habrá sido muy divertida. Evidentemente estos vídeos no son muy divertidos, pero sí son conscientes, son sobre la conciencia, sobre la razón, sobre lo que sentimos. Muchas personas, y no lo expresamos porque no encontramos los medios para hacerlo. Yo encontré este medio porque de tanto soportar impunidad y impotencia, es que si no lo exteriorizo de alguna manera, muy fácilmente petaré, explotaré y estallaré, y seguramente iré a parar al campo de los quietos, y no quiero. Muchas gracias por escucharme y espero los comentarios, y espero que si les gustó el vídeo lo compartan, los hagan llegar a muchas personas para que todas podamos pensar en conjunto, reflexionar y elegir la mejor opción, no solamente para uno, sino para todos en general. No pensando desde el egoísmo, sino desde la pluralidad, desde la solidaridad. Es lo que merecemos, es lo que este país se merece, es lo que nuestros ancestros, mi abuelo incluido que murió en la guerra, hizo. Luchó por un país, luchó por el bienestar de todos. Es lo mismo que hicieron los mártires, que lo dieron todo, los primeros mártires que dieron lugar a los primeros sindicatos. Lo dieron todo, hasta sus vidas, luchando por sus derechos, por hacer valer sus derechos. Hasta el próximo vídeo. Ya saben, si les gustó, dedito para arriba. Si no les gustó, dedito para abajo. Algún comentario, encantadísima de leerlo y de responderlo. Y si quieren suscribirse a mi canal, pues me hará muy feliz. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los minutos que me dedican. Hasta el próximo vídeo. Que sean felices.